Me está recordando que desde 1998 publica, así que muchos de ustedes han hecho al menos una parte de su trayecto como estudiantes con algún libro de Franco o a lo mejor en la escuela han dado de leer libros de Franco Baccarini. Lo voy a presentar formalmente. Franco Baccarini es un escritor argentino, nacido en Lincoln, y a fines de 1983 lo cooptamos y se radicó acá en Buenos Aires, donde reside hasta el presente. Su última novela es La zarza ardiente, publicada por Penguin Random House en la colección sudamericana Joven. También tiene Inteligencia salvaje, publicada por Fondo de Cultura Económica, de donde vengo a presentarlo a Franco, pero Franco es un autor entrañable para toda la LIG, así que es como un autor de todos los editoriales, porque realmente publica trabajos de muchísimo valor que en los editoriales nos peleamos por tener. Ha publicado más de 80 libros, entre los que se destacan 50 novelas juveniles que abordan distintos géneros: realismo, fantástico, ciencia ficción, policial. Menciono acá algunos títulos: Algo que domina el mundo, Sin batería, Usted es un fantasma, varios de ellos destacados. En 2023 se reeditó Nunca estuve en la guerra, un libro que les recomiendo muchísimo, sobre el conflicto entre Argentina y Gran Bretaña por las Malvinas. Ha tenido premios de la Fundación Cuatro Gatos, de Alija. Publicó con tinta fresca una novela que edité yo, Los socios del Club de Pescadores. Hermosa novela. Cómo bañar a un marciano. Muchos que estaban en barco de vapor seguramente, ¿sí? Y bueno, varios de sus libros se consiguen en España, Colombia, Brasil, México y en prácticamente todos los países hispanoparlantes. También es editor en Galardón Infantil, ¿verdad? ¿Eso continúa? No. Ya no. Estamos en el área de tribuna juvenil, y vos te decidiste hablar de cómo es la vida sin Wi-Fi. O sea, arréglate Franco. No sé cómo con ese tema llegamos aquí. Bueno, muchas gracias, Lola. Gracias a todos por venir. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Ah, qué bueno. Bueno, cuando me propusieron este espacio en Tribuna Joven, pensé que Marco le podríamos dar a la charla a través del título y se me ocurrió que los jóvenes de ayer, como decía Charlie en uno de sus discos de Serú Girán, hablaba de nada, me acordaba que no teníamos wifi, por ejemplo, y cómo era ser joven sin wifi ni democracia, porque ahí está la clave, ¿no? Yo hice toda la secundaria en el servicio militar, eso fue posterior, en la dictadura. Pero antes de hablar un poquito de mí, que si me olvido me lo recuerdan, hubo otras cosas en estas semanas anteriores que yo estuve averiguando pensando en esta charla. Ayer, por ejemplo, me reuní con un conciudadano de Lincoln, que algunos de ustedes lo van a conocer por el nombre, Fernando Signorini. ¿Alguien sabe quién es Fernando Signorini? Bueno, les cuento yo. Fue el entrenador de toda la vida de Maradona, de 1983 en Barcelona, Nápoles. Un linqueño que Maradona conoció en Barcelona, que era preparador físico del Club Rivadavia de Lincoln y lo acompañó toda la vida. Una persona noble que piensa y hace mucho por difundir el tema de los derechos humanos, y que en Lincoln él fue el impulsor de un libro en mi pueblo. Yo vivo acá desde 1983, pero siempre digo que mi lugar es Lincoln porque nací ahí, porque ahí están mis 4 abuelos y mis padres, y es mi tierra, ¿no? Pero Ocho Robles es el libro que impulsó Fernando Signorini en Lincoln. Son los 8 desaparecidos de Lincoln en la dictadura. En el Parque General San Martín de Lincoln se han plantado 8 robles en memoria de estos estudiantes universitarios que les voy a contar una anécdota para ver cómo se enmarca esto.
Cuando una vecina de Lincoln se entera que habían matado en una pensión a uno de estos estudiantes universitarios de 22, 21 años, dijo, ay, dice, pero era tan bueno, yo no pensaba que él iba a andar en estas cosas. Pero justamente porque era un chico noble, bueno, que su militancia pasaba por ir a las villas y enseñar oficios, dar herramientas a la gente más vulnerable, hecho que ya se lo conocía en Lincoln como un chico bueno. En la iglesia de Lincoln había un personaje al que le decíamos Chaparrón, que estaba siempre acompañado de 6 o 7 perros, y la mayoría de los chicos se burlaba de él. Él no, él se sentaba y hablaba, y así se enteraba de su vida. Tenía ese amor por dar algo por la gente más vulnerable. Bueno, justamente por bueno lo mataron, porque no era porque había tomado ni siquiera una arma o estaba en una organización armada. A los militares les incomodaba que la gente se ocupara de los pobres. De eso nos ocupamos nosotros. Una frase textual de un militar. Pibe, de los pobres nos ocupamos nosotros. Se me ocurrió la figura del panóptico, porque la dictadura es como un panóptico, ¿no? Esa torre de vigilancia con muchas ventanas que observan la cárcel, todas las celdas de la cárcel, pero uno no sabe si lo están observando, porque un solo guardia no tiene 1000 ojos, pero vos no sabés si justo en el momento en que estás haciendo algo que el sistema no quiere, bueno, se pueden... Eso era un poco la dictadura, ¿no? Ahora después, si nos da el tiempo, yo diría que estamos en los tiempos del cíclope más que del panóptico. Los cíclopes tienen un solo ojo, pero eso es otra... Ocho Robles lo traigo porque, bueno, esto podía pasar en dictadura. Que te maten por ser una buena persona, por pensar en los demás, por ser solidario. Esto es una cosa. Mi hija es actriz. Charo Moreno fue una presa política argentina. Tuvo mucho, uruguaya, pero presa política en Argentina, Charo. Cuando la pasan a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, era un modo de decir, bueno, no me van a matar, porque se visibilizaba el desaparecido. Y entonces podía enviarle cartas a su madre, estuvo unos 10 años presa. Ella sale liberada en 1984, cuando asume Alfonsín. Charo, muchas de esas cartas fueron censuradas, pero las recolecta en este libro, que tiene además un formato como de cartas, ¿no? Y todas esas cartas a su madre desde la cárcel son un fresco de época. Por un lado, ¿qué pensaban esas chicas de 20, 21, 22 años, que eran chicas y que seguían bromeando incluso en esas delicadas circunstancias en las que estaban, cuando el jefe del pabellón de la cárcel les gritaba, pasó por varias cárceles, de acá van a salir muertas o locas? Mi hija que... bueno, algunos cargan, dice, bueno, ella misma, salimos locas, ¿no? Pero en el sentido de diferentes roles, pero siempre todo relacionado con estas cartas. Y es un magnífico fresco de época que... y con esta luna se llama, que les aconsejo a todos que la vean ahí en la calle Pasco 322, si no me equivoco. Es un lugar, un teatro, ¿no? Bueno, así que en esa época podías ir también, ser un desaparecido o ser una presa a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Hoy mismo, antes de venir acá, un amigo mío de mi generación, del Centro de Estudiantes de Lincoln,
un poquito mayor que yo. Yo fui presidente del Centro de Estudiantes en plena dictadura. Yo no me daba cuenta del panóptico que nos estaba observando a los estudiantes. Lo supe después, cuando se liberaron documentos en Junín de cómo había una parte de los militares de inteligencia que observaba las militancias en los centros de estudiantes. Pero hace poco estuve en París, visité un restaurante de una chica que pasó 3 años en Lincoln y que se hizo amiga de una de mi hermana, profe de letras. A ella le gustaban mucho los libros. Bueno, esta chica se fue misteriosamente de Lincoln y nunca se supo más de ella. Con los años me entero que era bastante famosa en Francia en algunos ámbitos de la gastronomía, porque se puso en Belleville, un barrio popular en París, dentro de lo que puede ser popular un barrio en París, un resto que se hizo muy famoso por el tipo de cocina. Cocinaba como, no para la guía Michelin, sino como se come en casa. Y bueno, muchos chefs incluso van a comer ahí. Digo, bueno, es linqueña o pasó por Lincoln, vamos a ir a comer ahí. Y miren lo que son los ecos, las huellas que deja la dictadura, los miedos, que yo me di cuenta muchos días después que lo primero que sintió cuando le dije que era argentino fue miedo. Y yo no sabía su historia, de la que ella no quiere hablar, pero tampoco le pregunté. Pero fue muy impactante al principio su temor de vernos. Por otro lado, yo fui con mi esposa, que es franco-argentina, y que a los 4 años se tuvo que exiliar en un barco con su mamá de 24 porque el papá ya se había exiliado. O sea que ella también es sensible al tema, claro. Pero bueno, esta mujer se asustó mucho. Después habló, se tranquilizó, pero hoy me llega una foto que sacó un fotógrafo que estuvo haciendo trabajo esclavo en la ESMA, Basterra creo el apellido. Este fotógrafo, los militares le pedían que sacara fotos de los detenidos. Y es aquí que aparece una foto de esta mujer. Me la acaban de mandar hoy por WhatsApp. Y ahí me termina de cerrar el miedo de ella. ¿Por qué el miedo de ella? Porque yo también tengo un cuñado que fue detenido, desaparecido, y que muchos años después lo seguían visitando de los servicios de inteligencia. Le golpeaban la puerta, lo llamaban por su nombre de guerra y le decían: hola Lola, ¿necesitas algo? Vos sabés que si necesitas algo, estamos nosotros acá. O sea, ¿qué quiero decir con esto? La dictadura fue un tiempo finito, pero sus huellas perduraron en el tiempo. A las víctimas y a todos de un modo u otro eso nos afecta, porque uno sabe que no puede hablar de determinadas cosas en ciertos lugares. Y miren qué raro esto, yo me había olvidado, leyendo este libro, Los 8 Robles, que recuerdo son 8, en honor a los 8 desaparecidos de Lincoln. En el parque de Lincoln hay 8 robles. La gente, cuando se enteraba que una de estas familias les habían matado un hijo o desaparecido un hijo, dejaba de saludarlos como si tuvieran lepra. Como, ay, ¿en qué andaría tu hijo? Claro, en un pueblo conservador de la llanura argentina, haber sido sospechado de estar en alguna cosa rara, en alguna organización que portara armas,
era como pecaminoso. Y bueno, todos mostramos quiénes somos en esos momentos, cuando el miedo nos embarga, ¿no? Yo tengo un recuerdo, yo hice la escuela primaria en una escuelita rural de Chacabuco. Después volví a Lincoln para hacer la secundaria, pero en ese momento mis papás estaban en un campo de Chacabuco. Mi papá era tambero y teníamos un maestro muy simpático que le gustaba cazar. A veces nos llevaba a cazar liebres los sábados, no en horario de clase, aclaro. Nosotros íbamos atrás porque a las armas las cargaba el diablo. Hoy en día el pobre maestro se comería tantas denuncias que estaría preso. Pero miren, en esa época la propaganda de los militares decían que las organizaciones guerrilleras secuestraban niños de escuelas. Y cuando el maestro nos dice eso, se quiso hacer el héroe con nosotros, no sé qué le pasó, sacó su carabina y nos dijo: chicos, si viene un auto con gente extraña, todos ustedes se tiran al piso y yo voy a parapetarme acá en la puerta. No quise ir más a la escuela. Por 2 semanas ni asomé la nariz. ¿Qué era eso? ¿Qué era eso de que iba a venir gente mala a secuestrarme? Yo me había olvidado de estas cosas, pero así era vivir en dictadura. Por eso a los más jóvenes les digo, podemos quejarnos de 1000 cosas de la democracia, pero es el paraíso comparado a lo que era la dictadura. Que nosotros nos cuesta discutir con argumentos, con palabras. Ahora se insulta y nos guste o no, se ha votado en este país a un insultador serial. Entonces, esto pasará también, pero es doloroso y la democracia también resiste estas cosas. Nuestra democracia es sólida, todavía tenemos un reflejo y debemos entender que quizás aparecen estos personajes porque hay cosas que todavía quedan adeudadas, pero siempre desde la libertad, ¿no? Y cada uno puede pensar lo que quiera, votar a quien quiera, y tratemos de pensar con argumentos, no de insultar. Por eso digo que vivimos en la época del cíclope, de mirar la realidad con un único ojo. Miro la parte de la realidad que coincide con lo que yo pienso. Yo me acuerdo que la generación anterior a la mía, en el centro de estudiantes, para mí eran como próceres, porque habían leído libros, muchos libros, habían fundado una matiné bailable para recaudar dinero para becar a unos 50 chicos estudiantes que sus familias eran pobres y por ahí estaban en duda si iban a poder hacer la secundaria. El centro de estudiantes bancaba a esos chicos. Yo solamente hice una continuidad con el grupo mío de eso que habían creado ellos. Una librería a precios de costo. Todo eso lo había hecho esa generación inmediata anterior a la mía. Yo sentía que ante ellos era un pigmeo, porque venía del campo, tenía interés por los demás, por hacer el bien, por ser una persona bondadosa, porque era así, y también por divertirme, por supuesto, y a veces me olvidaba de estudiar. Pero eran como otro tipo de generación, y eso también hizo la dictadura. Menos formados. Cercenó de algún modo un tipo de educación que ya venía y yo sentía que eran adultos y tenían 2 años más que yo, 3 años, 5 años más que yo. Así que eso también. Un día salía con mi hermano menor del cine Jorge Newbery en Lincoln. Eran las 12:01. 2 policías nos pidieron documentos
no los teníamos. ¿Por qué íbamos a salir con documentos? Vivíamos a 3 cuadras. Éramos chicos que estábamos en primero y segundo año de la secundaria. 13 y 14 años. Yo, como siempre, fui contestador. Pero no se puede ir al cine. Le digo al policía. Ah, sí, venía a la comisaría. Me tuvo que ir a buscar mi hermana 3 horas después, pobre, que era nuestra tutora, porque mis papás vivían en el campo, a buscarme a mí a la comisaría, porque a mi hermano le dijo, vos andá a tu casa a ver si tienen los documentos ahí y que venga a buscarle un mayor. O sea que a los 14 años fui preso por no tener documentos en un pueblo de, en ese momento, 25.000 habitantes, donde todos nos conocíamos. Otro día estábamos preparando en el Club Independiente para la matiné del domingo, era sábado, estábamos limpiando para dejar todo lindo, para ese baile donde recaudábamos para las becas, y el de la confitería de abajo, casi temblando, viene, llamaba Fito, me dice: Fito, te está buscando un militar. Era de civil, un señor de bigotes que me mostró que era de esta gente de inteligencia, que hacía informes sobre nosotros. Yo no entendía nada, porque miren lo que me dijo. Mirá, yo soy fulano de tal, un coronel, me mostró. Nosotros, el país necesita líderes, como vos sos un líder. Y vos nos tenés que avisar, si acá, por ejemplo, alguien fuma marihuana, nos avisás y sabés cómo actuamos nosotros, todos contra la pared, con las armas en la mano. Yo escuchaba eso, no entendía nada. El pobre camarero Fito estaba tan asustado que le trajo sobrecitos de sal, y cuando el milico puso la sal en el café, largó una puteada terrible que el pobre Fito le tuvo que traer otro café, ¿no? Pero yo no entendía que eso era algo peligroso. Si nosotros lo único que hacíamos era una matiné, becar a chicos, atender una librería. Ah, pero algunos decían que yo era comunista porque escribía poesías. Yo sabía que mis poemas no eran poemas de verdad todavía, porque siempre tuve esa conciencia que no quería ser el poeta del pueblo. Pero bueno, ya escribir poemas era una especie intelectual y peligroso, ¿no? Así que ustedes van a ver que en democracia los poetas no tienen mucha importancia, no se lee poesía, se lee poca, se compra poca poesía. En las dictaduras los poetas son una voz libre, una voz importante, una voz peligrosa. Ustedes van a ver que en las dictaduras la voz de los poetas es peligrosa para los dictadores. ¿Por qué será? Bueno, muchas cosas, así que la dictadura... ¿Es una verdad que se podría plantear ahora estar, no sé, así como, no sé, hay una marcha de estudiantes la semana que viene, decir, durante 24 horas estamos todos en redes, por ejemplo? ¿Te imaginas que se podría plantear algo así? Bueno, es tan... la verdad es que los tiempos nos van arrastrando. Entonces podemos plantear la utopía, hoy sería 24 horas sin redes, y como dice Galeano, la utopía se va desplazando y nosotros vamos caminando y seguimos su desplazamiento, pero la utopía se hizo para caminar, no para encontrarla. Pero está bien tener ese pensamiento, lo que plantea Lola, porque eso significa que todavía nos podemos cuestionar. Che, ¿cuánto tiempo estuve hoy con el celular en la mano? ¿Cuánto tiempo estuve
con ese panóptico de mí mismo, porque en definitiva una red social me están mirando también los recolectores de datos, pero también me estoy mirando a mí. A veces tenemos actividades que un poco tenemos que vivir y nos ayuda a publicitar lo que hacemos, pero también hay gente que no lo hace y puede vivir igual, y yo envidio un poquito a esa gente. Soy moderado. ¿Saben lo que hice para ahora? Me empecé a anotar este año los libros que leo desde enero para saber si estoy leyendo con la misma intensidad que antes. Porque yo leo mucho y me olvido, pues lo que digo, por ahí me decís que leí el mes pasado y entonces anoto en un cuaderno los libros que leo como una garantía de que el celular no me mate la lectura. La lectura en libros de papel. También puedo leer en un Kindle, en un ebook, pero yo sigo comprando libros de papel. Compro, me prometo no comprar y todos los meses tengo varios libros nuevos en mi casa. Bien. Y ya que estamos, seguimos hablando de esto, de dictadura después de todo. También en su momento nos pareció recontra romántica la revolución sandinista. Y hoy Ortega es un dictador inmundo, de lo peor que uno pueda imaginarse. Daniel Ortega, aquel revolucionario romántico. Entonces, ahí tenemos otra verdad también, ¿no? Entonces yo pienso, todos los fanatismos están mal. Un mono con navaja, un mono borracho, podríamos decir, peligrosísimo para quien lo ejerce. Hay que tener una ética muy profunda, muy fuerte, para que el poder no te devore. Y a mí me duele mucho no poder discutir con amigos, y lo digo acá públicamente por ahí, pero a más de un amigo le llego a decir que Ortega es un dictador inmundo y capaz que me retira la palabra porque él es de izquierda y no, las dictaduras son asesinas de... ¿Y qué sé yo que es izquierda o derecha cuando matás y torturás gente y encarcelás gente? ¿No es todo lo mismo? ¿No es todo ejercer el poder tiránico? ¿Qué me hablas de izquierda o derecha? Ardiente, que justamente son mis primeros años en Buenos Aires, un chico de un pueblo chico, después de hacer el servicio militar en Puerto Belgrano, apenas terminada la guerra de Malvinas, como enfermero, atendiendo a chicos que se están recuperando de sus heridas en Puerto Belgrano, compañeros de generación míos. Cuando vine a Buenos Aires estudié periodismo y uno de mis profesores había sido también un exiliado, así que la zarza ardiente cuenta la historia de él, de una hermana desaparecida y los primeros años de un chico de provincia en esta ciudad monstruosa que yo amaba antes de conocerla, que me asustaba, que me fascinaba y que a la vez me producía un temor reverencial. A mí me llevó a unos 10 años sentirme que yo era un porteño más, o quizá más tiempo. La zarza ardiente, el título, es un eco bíblico. Moisés, cuando se encuentra con este matorral, este arbusto encendido, que tiene un fuego que nunca se extingue, una energía inextinguible. Yo pienso porque no viví esa situación, que es el dolor de los seres queridos de un desaparecido, ¿no? De un duelo difícil de hacer, porque no lo has visto muerto, no has visto su cuerpo, no has visto esa evidencia. Y por eso digo que es la zarza ardiente, que quizás nos dé energía para otras cosas, ¿no? Porque cuando uno ve esas madres, esas abuelas, esos hermanos que han luchado por la aparición con vida, uno ha visto que tienen una energía increíble, como si la energía
de los que no están o no sabemos dónde están, venga hacia nosotros. Me parece que eso pasó en esta ciudad también. Primero, es verdad que por ahí un chico de Buenos Aires se parece más a un chico de París, Madrid o Londres que un chico de Santiago del Estero. O sea, como que las grandes urbes, las grandes capitales tienen como algo en común. Por otro lado, todos tenemos que tener los pies plantados, la idea de que hay una raíz, de que somos de un lugar. Porque si no somos líquidos, somos aire, somos un elemento más de la naturaleza, pero nosotros somos humanidad, ¿no? Y saber nuestro origen nos da una base firme. Yo soy de Lincoln, pero vivo en Buenos Aires hace mucho más que de Lincoln y soy un chico campesino al que le ha pasado el tiempo, pero esa infancia editada o con, no sé, deformada por mis propios recuerdos o por la novela que yo voy haciendo, el relato de mí mismo, aunque trato de ser lo más honesto posible, pero es importante que haya una identidad en uno, y la identidad no es algo que ya está, la vamos construyendo también, se va construyendo a lo largo de una vida. Detesto el fanatismo nacionalista, o sea, claro, eso es el nacionalismo, el amor barato por la patria. Es como, espero que nadie se ofenda, pero veo muchos perros en la ciudad y me encantan los perros, pero digo, el perro también es un amor barato, porque al perro pobre le doy una patada y me sigue queriendo. En cambio, a mi chico, a mi chica le doy una patada y me denuncia como corresponde y no me va a querer ver más en la vida, ¿no? Lo que digo, a veces tenemos la dopamina, o se llama así, creo que nos dan las redes sociales, es una alegría barata. El perrito, que lo queremos todos, es un amor barato, pobrecito, porque él ama a su dueño aunque le pegue. Entonces, el nacionalismo barato ese, una vez, nada, de disfrazarse de soldado para hablar de Malvinas. Malvinas nos tiene que enseñar que la guerra nunca debería tener lugar, que chicos de 18 años fueron a morir sin preparación. Yo he ido a charlas donde había gente así que se enojaba conmigo. No, la guerra nos tiene que hacer pacifistas y tenemos que saber de dónde venimos, como también volviendo a los griegos. Ulises extrañaba su patria, extrañaba Ítaca. Podemos vivir en Alaska y tener nuestra identidad, y desde ese lugar nos plantamos ante el mundo. Como escritores, yo prefiero leer un japonés que me hable de Japón y de la cultura japonesa, pura y dura cultura japonesa, o si es mexicano, que me hable en mexicano de México. Eso a mí me abre la cabeza. Si nos licuamos todos en un neutro, no está bueno. Pero entiendo también que a veces hay que, nuestra lengua castellana, eso es otra discusión, a veces se cierra mucho y de otro país no lo quieren leer así tan cerrado. Eso es otro tema. Bueno, creo que vamos terminando, ¿no? Porque ya debe estar por venir otra charla. Atentos y tener es una época extraña, fascinante, por eso quiero vivir mínimo 995 años.